En las inmensidades heladas de Siberia, donde los inviernos parecen no acabar y la vida se desarrolla a ritmo de superstición y fe, nació Grigori Yefimovich Rasputín. Fue en un pequeño y olvidado poblado llamado Pokrovskoye, a orillas del río Tura, un día 21 de enero del año 1869, según el calendario gregoriano. Su familia era campesina, de tradición ortodoxa, dura, sufrida, analfabeta. Su padre, Yefim, trabajaba como cochero y era conocido por su temperamento severo, pero cumplidor. Su madre, Anna, silenciosa y enfermiza, murió cuando Rasputín era aún muy joven. El mismo Rasputín perdió a varios hermanos siendo niño. Uno de ellos, Dmitri, cayó a un río helado y murió ahogado. Grigori intentó salvarlo, pero no lo logró. Dicen que ese evento marcó su alma con la culpa y el misticismo. De niño, Rasputín era extraño. Algunos aldeanos lo consideraban retrasado, otros creían que tenía visiones. No sabía leer ni escribir, y a menudo caminaba solo por el bosque, hablando consigo mismo. En una sociedad donde lo inexplicable era señal de lo divino o lo maligno, Grigori se convirtió en objeto de miedo y rumores. Decían que podía curar caballos enfermos solo con tocarlos, y que predecía con acierto cuando alguien moriría. Lo apodaron el pequeño profeta. A los 19 años, fue arrestado por robo de caballos, aunque nunca se le condenó. Aquel episodio pareció marcar el inicio de un cambio profundo. De pronto, Rasputín abandonó todo. Su esposa, Praskovia, con quien tuvo varios hijos, lo vio partir sin entender su motivación. Él alegaba haber recibido una revelación divina. Dejó su hogar y comenzó a vagar por Rusia como un strannik, un peregrino de Dios. Durante más de 3 años recorrió monasterios, pueblos y santuarios, durmiendo en establos, comiendo lo que le daban, orando sin cesar. Fue en el monasterio de Verjoturie donde entró en contacto con los KHLYSTY, una secta herética, prohibida por la Iglesia Ortodoxa, que practicaba rituales de éxtasis, flagelaciones y orgías místicas para alcanzar la purificación. Aunque Rasputín nunca confesó públicamente pertenecer a ellos, muchos historiadores aseguran que aprendió de sus prácticas el arte de dominar a las masas a través de la sugestión y la espiritualidad corporal. El concepto de pecar para purificarse lo acompañaría por el resto de su vida. Con el tiempo, Rasputín regresó a su aldea como un hombre transformado. Ya no era el joven extraño y callado. Ahora predicaba, hablaba de visiones, interpretaba sueños y aseguraba tener un vínculo directo con Dios. Su fama creció como una mancha de aceite. No era un monje, ni un sacerdote, pero vestía como tal. Su mirada intensa, su voz grave y su carisma hipnótico comenzaron a atraer a campesinos, nobles y hasta clérigos. En una de sus muchas travesías llegó a Kazán, donde su presencia fue recibida con interés. Un obispo llamado Teófano, que entonces ejercía de confesor de la familia imperial en San Petersburgo, quedó fascinado por aquel campesino sucio y desaliñado que hablaba con la seguridad de un iluminado. Teófano lo acogió, lo protegió y le abrió puertas impensables. Gracias a esos contactos, en el año 1905, Rasputín fue invitado a San Petersburgo. Rusia ardía entonces en tensiones políticas, tras la desastrosa guerra contra Japón y la sangrienta represión del Domingo Sangriento. La aristocracia, atemorizada por el avance del pensamiento revolucionario, buscaba respuestas en lo espiritual, en lo sobrenatural. Rasputín llegó en el momento justo. Cuando pisó por primera vez los salones de la capital, los aristócratas no sabían qué pensar. Su aspecto era sucio, su barba salvaje, su cuerpo olía a sudor y caballo. Pero cuando hablaba, lo escuchaban. Rasputín no ofrecía reglas, ni penitencias. Hablaba de rendirse ante la voluntad de Dios, de aceptar el sufrimiento como camino de iluminación. Tocaba a los enfermos, bendecía a los niños y, sobre todo, convencía. Pronto, su nombre comenzó a circular entre las damas de la alta sociedad, muchas de las cuales lo consultaban por problemas personales, enfermedades o simples deseos de tener hijos. Algunas caían rendidas ante su carisma. Se decía que tenía ojos que penetraban el alma y manos que curaban con solo rozarlas. En ese clima de fascinación y superstición, Rasputín fue finalmente presentado a los zares, Nicolás II y Alejandra Fyodorovna. Una pareja desesperada por la salud de su único hijo varón, el zarevich Alexis, heredero del trono, que sufría de hemofilia. La enfermedad no tenía cura, y cada sangrado era una amenaza de muerte. Los médicos no lograban estabilizar al niño. Rasputín, por el contrario, parecía lograrlo. En una de las tantas crisis del pequeño Alexis, Rasputín fue llamado de urgencia.
Entró en la habitación, rezó junto al lecho y ordenó a todos que se marcharan. Horas después, el niño mejoró. Lo increíble sucedió una y otra vez. Algunos creen que simplemente convencía a la madre de retirar medicamentos peligrosos. Otros afirman que era hipnosis, sugestión o incluso un don auténtico. Lo cierto es que la zarina quedó convencida de que Rasputín era un enviado de Dios. Así comenzó una relación que cambiaría el destino de Rusia. El vínculo entre Rasputín y la familia imperial se hizo más profundo a cada encuentro. La zarina Alejandra, alemana de nacimiento y profundamente religiosa, veía en él no solo un sanador, sino un guía espiritual. Ella, atormentada por la fragilidad del zarevich Alexis y aislada en la corte rusa, encontraba en Rasputín consuelo, fuerza y una fe ciega. Para ella, Rasputín no era un hombre, era un santo. Nicolás II, por su parte, aunque más escéptico, confiaba en el juicio de su esposa. Como emperador, se sentía cada vez más acorralado por la presión popular, las huelgas, el movimiento revolucionario que crecía como sombra inevitable. Entre la rigidez del protocolo imperial y la tormenta que se avecinaba, el zar aceptó la presencia de Rasputín en su círculo más íntimo. A puertas cerradas, Rasputín rezaba con Alejandra, imponía manos sobre Alexis y hablaba de visiones. La familia real comenzó a llamarlo con apodos afectuosos. La zarina firmaba cartas dirigiéndose a él como «nuestro amigo», «nuestro padre», «nuestro santo». Rasputín les enviaba telegramas llenos de consejos místicos, recomendaciones espirituales y advertencias sobre enemigos invisibles. La correspondencia era constante y privada. Pero en los pasillos de la aristocracia, crecía el escándalo. ¿Quién era este campesino sucio que susurraba al oído del zar? ¿Por qué las decisiones políticas se veían precedidas por visitas de este místico? Los rumores se multiplicaron. Se decía que Rasputín tenía acceso irrestricto al Palacio de Invierno, incluso de noche. Que entraba sin anunciarse, que caminaba entre las habitaciones reales como uno más de la familia. Algunos afirmaban haberlo visto en la habitación de la zarina. Otros hablaban de orgías, de bailes oscuros, de reuniones secretas con mujeres nobles que salían llorando o riendo, según la noche. Uno de los escándalos más documentados ocurrió en el año 1912. El joven Alexis, en un viaje a Polonia, sufrió una de sus peores crisis. El dolor era insoportable, el sangrado interno amenazaba con matarlo. Los médicos declararon que no había nada más que hacer. Alejandra, desesperada, escribió a Rasputín. Desde la distancia, él respondió con un mensaje tranquilizador: «No temas, el niño no morirá. Dios ha oído tus lágrimas». Horas después, el niño comenzó a mejorar. La recuperación fue tan inesperada que hasta los médicos se sintieron humillados. Aquel suceso selló definitivamente el destino de Rasputín dentro de la corte. Para la zarina, era el salvador. Para los ministros, un peligro. Para la opinión pública, un enigma. Los diarios clandestinos comenzaron a publicar caricaturas en las que Rasputín aparecía como un sátiro que manipulaba marionetas imperiales. Algunos lo retrataban como el demonio en persona, otros como un loco con poder absoluto. Las sátiras sugerían que Rasputín dormía con la zarina, que controlaba el trono desde las sombras, que decidía nombramientos ministeriales con una palabra. Y algo de eso era cierto. Rasputín, que no tenía cargo oficial ni formación alguna, comenzó a influir en el nombramiento y la destitución de ministros, obispos y generales. Cuando un funcionario lo contrariaba, caía en desgracia. Cuando lo alababa, ascendía. Aquello generó un clima de temor y servilismo a su alrededor. Pero Rasputín no era ajeno al mundo exterior. En las tabernas de San Petersburgo, bebía hasta la inconsciencia. Entraba en prostíbulos, bailaba desnudo, gritaba oraciones entre copas de vodka. Las prostitutas hablaban de él como una fuerza animal, incansable, brutal. Algunas aseguraban que lloraba tras el sexo, clamando por el perdón de Dios. Otras decían que predicaba desnudo mientras ellas lo miraban confundidas. Su famosa frase, «cuanto más peco, más cerca estoy de Dios», se convirtió en mantra de escándalo. Los aristócratas liberales comenzaron a denunciarlo. El Duma, el parlamento ruso, exigía al zar su expulsión. Pero Nicolás y Alejandra se negaban. El niño seguía vivo. Y para ellos, eso era lo único que importaba. El obispo Hermógenes y el archimandrita Heliodor, quienes al principio habían apoyado a Rasputín, se convirtieron en sus enemigos más acérrimos. Lo acusaron de herejía, de brujería, de corromper la iglesia desde dentro. Hermógenes incluso intentó exorcizarlo en una ceremonia forzada. Rasputín fue golpeado, humillado, pero no detenido. Volvió más fuerte.
Desde entonces, comenzó a hablar abiertamente de las traiciones, de enemigos ocultos, de visiones apocalípticas. En 1913, durante los festejos por el tricentenario de la dinastía Románov, Rasputín fue visto junto a la familia imperial. Para muchos, fue la gota que colmó el vaso. Era como si el campesino de Siberia hubiera conquistado el trono sin necesidad de armas. En los años previos a la guerra, el clima se volvió irrespirable. Rasputín ya no era solo un personaje escandaloso, se había convertido en símbolo del fracaso de la monarquía. Los militares lo odiaban. Los nobles lo temían. Los revolucionarios lo usaban como argumento contra el zarismo. Y sin embargo, Rasputín seguía allí, inmóvil, intocable, caminando por los pasillos del poder con una sonrisa ambigua y una mirada de lobo. El año 1914 trajo consigo la Gran Guerra. Europa entera fue consumida por la llama del conflicto, y Rusia, arrastrada por su deber hacia Serbia, se sumó al fuego sin medir las consecuencias. Las trincheras se llenaron de jóvenes rusos, mal equipados, mal comandados, hambrientos y desesperados. El frente oriental se convirtió en un inmenso matadero. Mientras tanto, en San Petersburgo, rebautizada Petrogrado por temor al nombre germano, el poder real comenzaba a vacilar. Nicolás II, firme en su convicción de cumplir con el deber imperial, decidió tomar personalmente el mando del ejército en el frente, dejando el gobierno en manos de su esposa Alejandra. Una decisión desastrosa. La zarina quedó sola en la capital, aislada, vulnerable, y con ella, el único hombre en quien confiaba, Grigori Rasputín. Desde ese momento, Rasputín comenzó a ejercer un poder que rayaba lo absoluto. No tenía título, no tenía rango militar, no ocupaba ningún cargo oficial. Pero sus recomendaciones eran órdenes. Su palabra influía en los nombramientos de ministros, en los cambios de gabinete, en las decisiones económicas y hasta militares. Los telegramas entre él y la zarina eran constantes. Alejandra escribía desesperada, consultando cada movimiento. Rasputín respondía con frases enigmáticas, bendiciones y sugerencias que de inmediato se ejecutaban. Los ministros caían como piezas de dominó. Uno tras otro, eran destituidos por órdenes veladas, con rumores de que el amigo de la zarina no los veía con buenos ojos. Algunos renunciaban por voluntad propia, incapaces de tolerar la humillación de ser gobernados desde las sombras por un campesino analfabeto. El gobierno se volvió un caos. Afuera, la guerra destruía el alma del pueblo ruso. Los alimentos escaseaban, el invierno mataba más que las balas, y la ira popular comenzaba a hervir. Las ciudades se llenaron de panfletos que retrataban a Rasputín como el símbolo de la corrupción. En ellos, aparecía abrazando a la zarina, como amante, como demonio, como titiritero. Se hablaba de orgías en el palacio, de misas negras, de rituales oscuros. El escándalo alcanzó dimensiones internacionales. Incluso en la prensa británica y francesa se hablaba del extraño poder de D.M.A. de Man, el monje loco, sobre los zares de Rusia. En medio de esa tormenta, Rasputín fue apuñalado. Sucedió en el año 1914, cuando una mujer, Kionilla Guseva, lo interceptó frente a su casa en Siberia y le clavó un cuchillo en el estómago mientras gritaba: «He matado al anticristo». Rasputín sobrevivió milagrosamente. La herida fue grave, le afectó los intestinos, y lo dejó varios meses al borde de la muerte. Pero regresó, más debilitado físicamente, más místico que nunca. Hablaba de la muerte con familiaridad. Decía haberla visto. Decía que el fin estaba cerca. Tras su recuperación, su comportamiento se volvió aún más errático. Bebía más, gritaba con más fuerza, predicaba con voz exaltada. Algunos de sus seguidores más cercanos empezaron a alejarse, incapaces de comprender esa creciente oscuridad en su interior. Y sin embargo, su influencia sobre Alejandra no disminuyó. En el año 1916, la situación del país era crítica. Las derrotas militares, la falta de alimentos, la inflación y la parálisis del gobierno encendieron la furia del pueblo. En las ciudades, las huelgas se multiplicaban. Los soldados empezaban a desobedecer órdenes. El zar seguía en el frente, ajeno a la gravedad de lo que se gestaba. Y en la capital, los rumores de golpe de Estado se volvieron cada vez más frecuentes. En medio de ese caos, Rasputín pareció volverse más lúcido. Envió una carta profética al zar Nicolás, que muchos consideran una de las piezas más inquietantes de la historia rusa. En ella, Rasputín advertía: «Si soy asesinado por manos comunes, tú seguirás gobernando. Pero si caigo por manos nobles, ninguno de tus hijos vivirá más de 2 años. Serán barridos por el pueblo ruso».
Esa carta fue ignorada. Y en las sombras del palacio Yusupov, un grupo de aristócratas comenzó a tramar su muerte. Era diciembre del año 1916. Petrogrado, cubierta de nieve, parecía congelada en la tensión que antecede a una tragedia. La nobleza, impotente ante el derrumbe del imperio, veía en Rasputín la raíz de todos los males. La guerra no cesaba, el pueblo moría de hambre, y el zar seguía ausente, atrapado en un frente sin victorias. En la capital, Alejandra gobernaba a través de mensajes, y detrás de ella, como una sombra permanente, estaba él. Fue entonces cuando un grupo de conspiradores decidió actuar. Entre ellos se encontraban el príncipe Félix Yusupov, joven, rico y casado con la sobrina del zar, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del emperador, y el político de extrema derecha Vladimir Puriskevich. Todos, por distintos motivos, deseaban la muerte de Rasputín. Yusupov, en especial, sentía una mezcla de odio, miedo y fascinación. Lo había visitado antes, había presenciado sus trances, y decía haber visto algo inhumano en sus ojos. El plan se urdió con meticulosa frialdad. Invitarían a Rasputín al Palacio Moika, propiedad de Yusupov, con el pretexto de presentarle a la esposa del príncipe. Rasputín, curioso y vanidoso, aceptó sin sospechas. Aquel sería su último viaje. La noche del 17 de diciembre, Rasputín cruzó las puertas del palacio, acompañado solo por su guardia. Fue llevado a una habitación subterránea, cálidamente iluminada, donde le ofrecieron dulces y vino. Lo que no sabía es que los pasteles y el vino estaban envenenados con cianuro. Lo esperaban la muerte y el silencio. Pasaron los minutos. Rasputín comía, bebía, y no mostraba ningún síntoma. Los conspiradores, ocultos en otra habitación, comenzaban a desesperar. ¿Por qué no caía? ¿Qué clase de organismo resistía tanto veneno? Yusupov, aterrado, bajó al sótano y le ofreció más vino. Rasputín, eufórico, hablaba de su poder, de su cercanía a Dios, de la guerra y del futuro de Rusia. Nada parecía afectarlo. Entonces, Yusupov subió, tomó una pistola Bebley y volvió a bajar. Apuntó al corazón de Rasputín y disparó. El cuerpo cayó al suelo con violencia. Todo parecía terminado. Pero no lo era. Horas después, mientras los conspiradores discutían cómo deshacerse del cadáver, Rasputín se levantó. Sangrando, tambaleante, con los ojos abiertos de par en par, intentó huir. Salió al patio entre la nieve. Gritó. Cayó. Se levantó. Lo persiguieron, le dispararon 2 veces más, una bala atravesó su espalda, otra le impactó en la cabeza. Aún así, tardó minutos en morir. Lo golpearon con una barra de hierro. Y finalmente, lo envolvieron en una alfombra y lo arrojaron al río Neva, helado como la noche. Cuando el cuerpo fue recuperado días después, se descubrió que había agua en sus pulmones. Rasputín, según la autopsia, aún respiraba cuando fue lanzado al agua. Murió ahogado. Se aferró a la vida incluso en los últimos instantes. Como si la muerte misma no quisiera llevarlo. El escándalo fue inmediato. Aunque los detalles se ocultaron por un tiempo, la noticia del asesinato de Rasputín se extendió como pólvora. El zar Nicolás, devastado, mandó a exiliar a los responsables. Alejandra, destruida, se encerró en su luto. Había perdido a su consejero, su guía espiritual, su único sostén. Pero el asesinato de Rasputín no trajo paz. No calmó al pueblo, no salvó al trono. Apenas 3 meses después, en marzo de 1917, la revolución estalló. El zar abdicó. La familia imperial fue arrestada. El imperio que había durado siglos se desmoronó en cuestión de semanas. Y entonces, como un eco siniestro, las palabras de Rasputín volvieron a escucharse: si muero a manos de nobles, los Románov no verán la primavera del segundo año. Tenía razón. La profecía estaba en marcha. Rasputín había muerto. Pero su sombra no desapareció. Por el contrario, su figura comenzó a crecer, como un espectro que se alzaba sobre las ruinas del imperio ruso. En vida fue llamado santo, hereje, profeta, curandero, libertino, agente alemán, demonio y salvador. En muerte, se convirtió en leyenda. Pocos meses después de su asesinato, la historia dio un vuelco definitivo. Marzo de 1917. Petrogrado explotó. Las mujeres salieron a las calles pidiendo pan. Los soldados se negaron a reprimirlas. Las fábricas se detuvieron. Las banderas rojas surgieron entre la nieve. El zar Nicolás II, desesperado, intentó volver a la capital, pero ya no tenía a quién gobernar. Fue obligado a abdicar. Los Románov fueron puestos bajo arresto.
La zarina Alejandra, devastada, ya no escribía cartas ni rezaba. El pequeño Alexei, enfermo y debilitado, empeoraba día a día. La familia fue trasladada de palacio en palacio, hasta terminar confinada en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Su destino estaba sellado. Julio de 1918. En plena madrugada, los bolcheviques que ahora gobernaban bajo la férrea dirección de Lenin ejecutaron a toda la familia imperial en un sótano. Balas, bayonetas y fuego acabaron con siglos de monarquía. Los cuerpos fueron mutilados, quemados, enterrados en secreto. Y así, como Rasputín había predicho, ninguno de los hijos de Nicolás II sobrevivió 2 años tras su muerte. En medio del caos, el nombre de Rasputín seguía pronunciándose con temor y reverencia. Muchos, incluso entre sus enemigos, empezaron a preguntarse si no había sido algo más que un hombre. ¿Cómo había logrado ascender desde la nada? ¿Cómo había sobrevivido tanto veneno, tantas puñaladas, tanta persecución? ¿Por qué sus profecías se cumplieron con precisión escalofriante? Los rumores florecieron como hongos tras la tormenta. Se decía que Rasputín no había muerto realmente, que alguien ocupó su lugar, que su cadáver se movió dentro del hielo, que su miembro viril, presuntamente de proporciones colosales, fue conservado por ocultistas en Francia, que su alma vagaba en el bosque siberiano, que los comunistas habían intentado destruir todos los rastros de su existencia, sin éxito. Incluso hoy, su nombre está asociado a lo oculto, lo inexplicable, lo prohibido. En la Unión Soviética, el recuerdo de Rasputín fue borrado oficialmente. Los libros escolares no hablaban de él. Era una figura incómoda, demasiado ligada a la decadencia del zarismo. Pero en los círculos clandestinos, su historia se contaba como un cuento maldito. Un símbolo de los últimos días de Rusia imperial. Con los años, Rasputín se transformó en mito. Fue llevado al cine, a la literatura, al teatro, a la música. Su imagen, con los ojos penetrantes, el pelo largo, la barba desordenada y los gestos hipnóticos, se convirtió en sinónimo de manipulación, locura y misticismo. Pero quizás su legado más inquietante sea la pregunta que nunca obtuvo respuesta: ¿quién fue realmente Grigori Yefimovich Rasputín? ¿Un santo del campo que sanaba con la fe? ¿Un farsante con talento para la sugestión? ¿Un espía extranjero? ¿Un libertino disfrazado de profeta? ¿O simplemente el reflejo de un imperio enfermo, moribundo, que buscaba redención en el lugar más inesperado? Su tumba jamás fue identificada con certeza. Sus restos fueron profanados, incinerados y esparcidos. Su cuerpo desapareció de la historia como si nunca hubiese existido. Pero su historia quedó escrita en el último aliento del zarismo. Un último susurro de un mundo que ya no volverá. Rasputín no necesitó coronas, ni títulos, ni ejércitos. Solo palabras, mirada, y una fe inquebrantable en su propio destino. Y así, desde la Siberia más remota, alteró el curso de un imperio. Como un meteorito oscuro que cae del cielo para abrir una herida que jamás cicatrizará. Y mientras Rusia ardía en la hoguera de la revolución, una vieja campesina en Pokrovskoye, su aldea natal, le rezaba todavía, susurrando entre lágrimas: Grisa, regresa. El mundo sin ti está loco.